Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. Como parte del derecho a la información Cultural Survival, le presenta este noticiero con notas relevantes del norte, centro y Suramérica, África y Asia. Puede descargar y compartir de forma gratuita. Paraguay. El pueblo Maca lucha por acreditación de sus territorios. En el país sudamericano de 6.800 millones de habitantes, más de 140.000 personas son indígenas, que viven en 19 diferentes comunidades. En el sudoeste de la región del Cacho, en Paraguay, actualmente existe un territorio que está en disputa, misma que fue concedida a los Maca vía decreto en 1944, por el entonces dictador Higinio Morinigo, quien reconoció su labor como guías para el ejército paraguayo durante la Guerra del Chaco contra Bolivia en los años 30, aunque el gobierno actual ha reconocido que, en efecto, existe un decreto que menciona la zona, pero alega que su extensión nunca fue determinada ni sus coordenadas son precisas. Por ello, cuando los títulos de propiedad se expidieron en la década del 2000, solo se concedieron 104 de las 335 hectáreas prometidas a los Maca. Panamá. Empresa minera que cerró hace un año restringe el acceso a las comunidades locales. Para los habitantes de las 9 comunidades indígenas dentro del perímetro de la extensión Mina de Cobre, Cobre Panamá, viajar dentro y fuera del área de concesión no es nada sencillo. La gente afirma que la compañía restringe severamente su movimiento dentro y fuera de la zona, permitiéndoles el paso solo en ciertos días. La concesión minera, ubicada a 124 kilómetros al oeste de la ciudad de Panamá, pertenece a la empresa canadiense First Quantum Minerals, empresa minera canadiense, que opera a través de la filial local Minera Panamá. Los guardias de seguridad privada de la empresa, y no la Policía Nacional, son quienes patrullan la concesión. Los residentes locales, en su mayoría agricultores de subsistencia con los recursos limitados, sostienen que First Quantum opera como un estado dentro de otro estado. Su frustración es aún mayor porque la misma ha estado cerrada durante el último año. En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que el contrato de la empresa con el gobierno era inconstitucional. La población local cuestiona la base legal que permite a la compañía seguir ejerciendo control sobre el territorio. Colombia. Se extiende la guerra entre el FLN y la disidencia de la FARC en territorios indígenas. En el municipio de Silvia, ubicado en el oriente del departamento del Cauca, se han intensificado los enfrentamientos entre las disidencias de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, FLN. Según reporta RCN Radio, los combates se desarrollan en territorios indígenas. Las comunidades han denunciado que la población permanece confinada debido a la violencia, mientras los grupos armados utilizan viviendas como escudos y patrullan los caseríos. Los enfrentamientos han afectado gravemente a los pobladores, quienes se encuentran atrapados en medio del conflicto. El líder indígena, Jorge Sánchez, expresó su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en el municipio de Silvia y sus alrededores. En sus declaraciones, enfatizó que el control territorial pertenece a las comunidades y no a los grupos armados. Perú. Nación Harakbut alerta que minería ilegal avanza sin control. Tras la pandemia del COVID-19, la presencia de mineros ilegales se ha incrementado dentro del territorio ancestral de la nación Harakbut, generando graves impactos en su vida e integridad cultural, espiritual, social y ambiental. La situación se agrava aún más, debido a la superposición de concesiones mineras en el territorio ancestral Harakbut, principalmente en el corredor minero. Este corredor fue promovido y delimitado por el Estado con la finalidad de organizar las actividades mineras y promover el proceso de formalización, el cual abarca casi 500.000 de hectáreas en la región de Madre de Dios al sureste de Perú. Sin embargo, esta medida habría tenido un efecto contrario, facilitando la expansión de la minería ilegal y generando una mayor presión dentro del territorio y los recursos naturales de las comunidades Harakbut. La minería ilegal también vulnera a las comunidades, que constantemente sufren la invasión de terceros que instalan campamentos donde proliferan la trata de mujeres y niñas, así como el tráfico de combustible.
Esta información se dio a conocer en un informe reciente de la Nación Harawut y sus miembros, el cual fue adjuntado a la solicitud de medidas cautelares presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta información se dio a conocer en un informe reciente de la Nación Harawut y sus miembros, el cual fue adjuntado a la solicitud de medidas cautelares presentada ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, CIDH, el pasado 30 de diciembre. Honduras. Organizaciones declaran emergencia en el Bajo Aguán por violencia contra campesinos. Organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos en Honduras declararon emergencia en el departamento de Colón, especialmente en la zona del Valle del Aguán, debido al riesgo mortal que enfrentan. Las entidades denunciaron que existe una estrategia para desvincular la lucha campesina e indígena en el país, particularmente en esta región, donde familias enteras, incluyendo mujeres, hombres y menores de edad, viven el terror cada día desde hace meses, agudizado en los últimos días de enero. Las organizaciones lamentaron que los llamados de auxilio y solidaridad de los campesinos no hayan sido atendidos por el gobierno de la presidenta Xiomara Zelaya, a quienes acusaron de ser cómplice ahora de la violencia que azota a Colón, una de las zonas más conflictivas del país por los históricos problemas de tierras y la influencia del narcotráfico. Además, cuestionaron que la policía no interviene en favor de la vida de los defensores de la tierra, mientras que los mecanismos judiciales no se implementaron efectivamente para capturar a los líderes en estos grupos que mantienen aterrorizadas a las familias campesinas. Estados Unidos. 10 estados financian prisiones con tierras indígenas robadas. 10 estados utilizaron ingresos generados por tierras robadas a 75 naciones indígenas para financiar sus sistemas penitenciarios. Estas tierras en fideicomiso estatal, que abarcan casi 2 millones de acres en el oeste del país, generan millones de dólares anualmente a través de la extracción de recursos como petróleo y gas. En 2024, se calcula que 33 millones de dólares financiaron instalaciones y programas carcelarios, aunque es probable que la cifra sea mayor. Esta misma perpetúa un ciclo de injusticia, ya que los indígenas son encarcelados 4 veces más que la población blanca. Los ingresos procedentes de tierras ancestrales robadas pasan por alto a los gobiernos tribales y financian instituciones estatales. Los defensores sostienen que estos fondos deberían reorientarse a abordar las causas fundamentales del encarcelamiento, como el abuso de sustancias y la falta de oportunidades económicas en las comunidades indígenas. Canadá. Colectivo realiza exhibición para revivir la crianza indígena tradicional. Una exposición de cunas portátiles, o Kitinagan, está revitalizando las prácticas tradicionales de crianza indígena. La exhibición Dakobina Waswan, Bebé en cuna portátil, organizada por el colectivo Clade Keepers, presenta la diversidad de diseños y materiales utilizados en distintas culturas indígenas, desde corteza de bedul y abalorios hasta telas tejidas. Estas cunas representan un vínculo tangible con los ancestros, encarnando amor, protección y sentido de pertenencia. La exhibición busca educar tanto a comunidades indígenas como no indígenas sobre la importancia de la infancia y la belleza de la vida familiar indígena. El colectivo Clade Keepers y artistas como Shannon y Ryan Gustafson, quienes enseñan la construcción de estas cunas portátiles, trabajan para garantizar que estas tradiciones perduren por generaciones. Australia. El Día de Australia se celebró entre festividades y protestas. Los australianos conmemoran el Día de Australia el 26 de enero con una mezcla de celebraciones y protestas, reflejando profundas divisiones sobre la historia del país y los derechos indígenas. Las manifestaciones del Día de la Invasión reunieron a miles de personas en todo el país, con protestas que condenaron la fecha por marcar el inicio de la colonización británica y la continua opresión a los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo eventos oficiales, incluidas ceremonias de ciudadanía. El debate sobre el significado de esta festividad sigue avivando las tensiones políticas. El líder de la oposición, Peter Dutton, criticó el enfoque del primer ministro Anthony Albanese, quien a su vez acusó a Dutton de fomentar la división. Esta fractura refleja desacuerdos más amplios sobre la reconciliación y la reparación de las injusticias históricas que han afectado a las comunidades indígenas, que representan el 4% de la población y siguen siendo el grupo étnico más desfavorecido del país. Papúa Occidental.
el despliegue militar alerta a la vida de los indígenas papúes. El aumento de la presencia militar en Papúa Occidental ha desplazado cientos de indígenas, generando temor e inseguridad. A finales de noviembre, los habitantes de 5 aldeas del distrito de Oxop huyeron a zonas vecinas debido al despliegue militar. La Iglesia y la Comisión instan al gobierno a retirar las fuerzas, establecer un diálogo y brindar asistencia humanitaria. Subrayan la necesidad de una resolución pacífica, señalando que las crecientes tensiones desmienten el enfoque de bienestar del gobierno que en realidad encubre el continuo despliegue militar. La Comisión ha elevado sus preocupaciones ante la ONU sobre derechos territoriales, desigualdad y acceso a servicios para los indígenas papúes. Nepal. Defensores del bosque Mukumlum protestan contra el teleférico de Patibara. Protestas a nivel nacional han estallado contra el proyecto teleférico de Patibara, debido a su posible impacto en el sagrado bosque Mukumlum. Organizaciones indígenas y grupos de conservación lideran las manifestaciones, argumentando que el proyecto amenaza su patrimonio cultural y el medio ambiente. Los manifestantes, coreando consignas como "No al teleférico en tierras indígenas", exigen la intervención del gobierno y la liberación de activistas detenidos durante recientes enfrentamientos con la fuerza de seguridad. También critican la Comisión Gubernamental del Diálogo por su ineficiencia y piden la conformación de un equipo político para atender sus preocupaciones. Taiwán. Grupos indígenas en Taiwán protestan contra una enmienda que afecta su soberanía. Grupos indígenas en Taiwán están protestando contra 7 enmiendas legislativas que debilitan su soberanía. La enmienda, aprobada en diciembre de 2024, modifica la Ley de Organización del Consejo de Pueblos Indígenas, CIP, degradando los cargos de los representantes indígenas de puestos remunerados a honoríficos. Críticos afirman que este cambio, impulsado por legisladores del KMT, reduce la participación política indígena. Representantes que abogan por sus comunidades en la gestión de políticas y recursos ahora enfrentarán dificultades sin compensación económica. Los grupos indígenas exigen la restitución de los cargos remunerados y un proceso de selección que represente su autonomía. Buscan una verdadera autodeterminación a través de una reforma del CIP y del sistema electoral que priorice la soberanía indígena. Llegamos al final de este espacio informativo. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.